¿Coro o worship? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe de Ratas, una conversación necesaria, a veces incómoda, pero que tratamos temas relevantes para el quehacer de la iglesia. Hoy tengo como invitada nuevamente a Valentina. Bienvenida, Valentina, y vamos a hablar de un tema que yo creo que siempre ha generado discusión, posiblemente en una reunión de jóvenes o una conversación con el pastor o después de un ensayo del grupo de alabanza. ¿Tocamos coros o worship? ¿Qué piensas tú? Bueno, primeramente, gracias, Pastor, por invitarme de nuevo. Estoy feliz de estar aquí porque es un tema que se toca harto dentro de la iglesia. Apenas uno menciona coro o worship, vienen los recuerdos, las preferencias personales. Entonces, bien interesante este tema. Ahora, ¿qué es lo que es mejor? ¿Qué es lo que es mejor nos define a nosotros? Una iglesia donde estemos centrados en los coros tradicionales, en la música pentecostal tradicional, o una iglesia que esté orientada, enfocada en la música moderna, en los worship. ¿Qué piensas tú? Yo creo que Dios no prefiere ni lo uno ni lo otro, ya que en la Biblia nunca se establece un estilo musical que fuera como el correcto, el que se tiene que seguir, ¿cierto? Entonces es lo que podemos aprender a través de la escritura. O sea, no existía un estilo único musical. Claro, pero hay una preferencia de parte de las personas con respecto al tipo de música que debería tocar la iglesia. Incluso hay algunos pastores que se atreven a ir más allá diciendo que hay música que es como mundana por ser moderna y hay música que es como clásica o más sacra, sagrada porque es antigua. ¿Qué piensas tú sobre eso? Claro, lo que pasa es que las alabanzas que son como más simples, más repetitivas, es lo que hacemos referencia a los coros, como bien se conoce, ¿cierto? Que son un poquito más tradicionales y nacen de estos avivamientos generalmente como de la evangelización de la iglesia, ¿cierto? Y por otro lado, como usted bien decía, existe el tema worship, que es como música un poco más moderna, por así decirlo, en donde hay canciones que son más largas, donde quizás son un poco más, no tan repetitivas como lo mencioné anteriormente, y buscan más que nada generar esta reflexión hacia Dios. Pero yo creo que ambas son válidas para el Señor. Ambas son un cántico que le agrada a nuestro Señor. ¿Y por qué estamos hoy día discutiendo acerca de esto? ¿Por qué la iglesia discute sobre aquello? ¿Cuál es el problema de la incorporación de la música más moderna de la última década, por ejemplo, y solamente estar centrado en música antigua? Es que yo creo que ahí se genera el debate, porque el debate no es solamente musical, el Mm. debate es cultural e incluso yo diría que es generacional, porque como en la iglesia los líderes suelen ser gente con mayor edad, eh, existe un estilo musical bien marcado que ellos quizás también trajeron desde su padre, desde su abuelo. Entonces por eso existe como ese quiebre, por así decirlo, en donde se considera que una música es correcta, un estilo musical es correcto, y el otro es como casi que una herejía, porque no es como a lo que están acostumbrados. Yo creo que por ahí va el debate. Claro, tenemos que pensar que un coro antiguo o una canción antigua, una alabanza antigua, de hecho, yo me acuerdo que en, en iglesias donde yo estuve no se podía decir canciones, sino que se tenía que decir alabanzas porque las canciones eran como del mundo. Pero son dentro del género de las canciones y una canción antigua trae recuerdos, ¿cierto? Trae uno, no sé, trae añoranzas a los tiempos antiguos. Mucha gente piensa que eso antiguo era la senda correcta, la senda antigua era lo correcto y lo de hoy está absolutamente desvirtuado desde el punto de vista de lo que es sagrado. Yo creo que lo que hace la gente, más allá de defender o no la canción en sí, está defendiendo lo que usted muy bien dice, que son los recuerdos. O sea, cómo se sentía esa persona con ese tipo de alabanza en ese momento. Entonces, claro, porque yo no lo niego, o sea, han habido coritos o coros que a mí me llenan el corazón y me han hecho hasta llorar dentro de la presencia de Dios
y como también canciones worship que lo han hecho. Pero yo no catalogo ni buena ni la una ni la otra. Yo creo que es un cambio que se está dando dentro de las iglesias y que tampoco puede ser como solamente tocar cierto tipo de alabanzas, porque el Señor no nos manda solamente a eso. También tenemos que adaptarnos porque, como le decía, hay gente mayor que viene a las iglesias, hablando de nuestra iglesia en particular, que sí acostumbra a escuchar coros, a escuchar quizás alabanzas que son un poco más antiguas para los jóvenes. Y nosotros también tenemos que entender eso, también tenemos que entender que es algo que nosotros nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, si como en nuestro caso el coro es casi puros jóvenes, tenemos que adaptarnos a eso, a poder también estar todos en paz y en coinonía, porque de eso se trata, no venimos a imponer algo, a un estilo musical. Y es curioso porque para algunas personas, no sé, una canción de Marcos Barrientos es como moderno, cuando, o no sé, de Marcos Witt, cuando son canciones de los años 1990, o sea, Claro. estamos hablando ya 30 años atrás y lo consideran como moderno, como que ingresó a la iglesia la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, y eso en muchos casos se asocia con que no es una iglesia de sana doctrina. Claro, es que en ninguna parte de la Biblia Jesús dice como, ya, me van a alabar pero solamente con guitarra acústica y con pandero. O al contrario, me van a alabar solamente con, van a alabar a Dios, perdón, solamente con batería y con bajo o con guitarra eléctrica. No especifica con qué instrumento tenemos que alabarle. De hecho, al contrario, nos habla que tenemos que ser adoradores de verdad. Claro, sería un anacronismo pensar que Jesús podría decir algo así porque no existía ni la batería ni Claro. la guitarra, nada, pero sí los salmos habla de que con salterio, con arpa, o sea, con todos los instrumentos que en ese momento existían, era de adorarle a Dios, o sea, también se hablaba de eso. Claro, porque esa adoración que usted explica trasciende lo que son los instrumentos. O sea, de hecho, uno puede adorar a Dios sin ningún instrumento, sin ninguna pista, sin nada. Puede simplemente adorar a Dios. Sí, y ya sabemos que es un tema más cultural. ¿Y por qué entonces hay división en la iglesia con respecto a este tema cultural? Hay iglesias que consideran a otras iglesias hermanas como que son mundanas o poco sagradas o que no tienen sana doctrina solo por el hecho de no ajustarse a la música tradicional que otros siguen. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que en la iglesia en general se ha metido mucho el juicio. El enjuiciar al otro hermano por lo que está haciendo y ponernos a nosotros en un altar, casi igualándonos a Dios, de que somos los sagrados, somos santos, somos apartados. Sí, somos apartados. Pero todas las iglesias tienen estilos diferentes y de eso también se trata ser iglesia. De que uno también se puede ir adaptando y puede buscar también la iglesia que le acomode más, porque está bien que, por ejemplo, en una iglesia canten solamente coros, porque están acostumbrados a eso, porque quizás los músicos también, de repente hay gente que es muy, muy humilde y que son esas canciones las que saben tocar y no pueden aprender más y se entienden. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Así como también hay iglesias que se acostumbraron y que nacieron desde un estilo más worship y solamente tocan esas canciones porque no saben tocar la otra o no tienen los instrumentos necesarios para tocar la alabanza Es anterior. curioso porque ya muchas décadas atrás ya hubo un gran cisma en la iglesia evangélica, al comienzo de la iglesia evangélica en Chile, pues justamente por el tema de los instrumentos. Y es como que no aprendimos de esa lección. Hoy día siguen habiendo divisiones con respecto a ese tema. De hecho, hay personas, hermanos, hermanas, que ingresan a una iglesia y van a ver qué tipo de música se toca o qué tipo de instrumento hay para poder tomar alguna postura respecto a esa iglesia y no a escuchar la palabra, la enseñanza, el quehacer de la iglesia cotidiano, en donde está ubicado, sino que de esa forma, o la vestimenta de los coristas, de esa forma ya catalogan, le colocan en una etiqueta, ¿cierto?, de una iglesia más tipo Hillsong o de una iglesia más del tipo neopentecostal, cuando en rigor no lo es. No lo es porque no han conocido la iglesia como en sí. Y ahí te quiero hacer una pregunta, saliendo un poquito del libreto. Esas personas que piensan que, por ejemplo, la batería es del diablo, o no sé, o la guitarra eléctrica es del diablo, ¿qué piensas tú sobre eso? No, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que los instrumentos, llámese cual sea, o sea, el que sea,
está hecho para, si nosotros queremos, está hecho para alabar a Dios. Así como también están hechos para tocar en el mundo, pero yo siento que si tenemos los instrumentos, tenemos los medios, tenemos, no sé, un instrumento de Dios, un corista que sabe tocar ese instrumento y que pone a disposición ese talento, yo no le veo ningún problema a sumarse al coro, obviamente con todos los estatutos que cada iglesia tenga de sus respectivos coros, pero yo no enjuiciaría eso porque al final lo que estamos haciendo es alabar a Dios de la forma que sea. Y al final, como usted bien decía antes, ni siquiera a veces escuchan la letra de la alabanza. O sea, solamente se quedan en que esta canción no es coro, entonces de por sí es como una herejía. Y de repente hay alabanzas que son más contemporáneas, que son muy profundas de adoración al Señor, muy, muy profundas, que hay algunos otros coros que quizás no tanto. Entonces, yo creo que ahí no hay, vuelvo y repito lo que dije antes, no hay que enjuiciar a la iglesia, no hay que caer en ese juego de querer ser superiores y no sé, andar peleando por redes sociales o incluso en persona respecto a este tipo de temas. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque además nosotros no estamos llamados para dividir, mucho menos a nuestros mismos hermanos, a nuestros mismos hermanos que son cristianos. Claro. Cuando nosotros vamos a la hermenéutica bíblica y encontramos, por ejemplo, una herramienta que es la exégesis, y entendemos que desde el punto de vista de la teología Dios es el que se da a conocer a la humanidad, y Él exhala sobre los escritores bíblicos para que ellos escriban sobre Dios, su historia, ¿cierto? En la Biblia. Nosotros decimos que ellos son escritores inspirados por Dios. Sí. Entonces, eso es una categoría que solamente se le atribuyen a los que escribieron las escrituras, Claro. las escrituras canónicas, las cerradas. Hoy día yo he escuchado personas que dicen no, que esas canciones fueron escritas por escritores inspirados y estas canciones nuevas no son escritas por escritores inspirados. Como que si el factor de inspiración divina que Se operó... apagó. No, al contrario. Claro. Que sí, se terminó. Que operó sobre los escritores de la Biblia es el mismo inspiración que hoy día reciben los que escriben canciones. Lo cual no tiene sentido. Claro. No. Puede ser una iluminación del Espíritu Santo, ¿cierto? Una guía del Espíritu Santo. Sí. Pero no una canción inspirada, porque lo están colocando en categoría de palabra de Dios. Claro. No, eso tampoco es correcto. Mm. O sea, yo creo que las alabanzas que son más contemporáneas tienen un sentido de alabar a Dios, pero como usted bien dice, no son inspiradas por Dios, porque eso solamente se encuentra en la Biblia. Claro, entonces la palabra inspirada, ya sea cantada, ya Claro. sea poesía, ya sea escrita en un relato, está en la Biblia. Exacto. No está en una canción. Una canción sí puede ser guiada por el Espíritu Santo para alabar a Dios, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos desde nuestro corazón. Pero eso también se puede dar en una canción hoy día. ¿Por qué eso, como tú dijiste hace un rato, por qué hay gente que cree que eso se terminó, se cortó? No sé, se cortó en el año 1980. Claro. De hecho, eso iba a decir porque las canciones inspiradas por Dios, o sea, están escritas en la Biblia de hace muchos años. Entonces, Hay muchos salmos, claro. claro, o sea, sacando los coros que son a partir de los salmos, todos los demás coros y todas las demás canciones no serían inspiradas, o sea, claro, no son inspiradas por Dios, no serían guiadas por el Espíritu Santo. O sea que estamos cantando en la iglesia pura herejía, hay que dejar solamente salmos. Claro. Ahora, ¿qué prefiere Dios? ¿Qué piensas tú que prefiere Dios cuando está viendo el culto? ¿Qué prefiere? ¿Alabanza? ¿Coro? ¿Worship? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? No, yo creo que le gusta que la alabemos de corazón. ¿Cierto? Independiente de la canción que sea, el ritmo que sea. Porque incluso si nos vamos e hilamos más fino, en los países caribeños se tocan alabanzas mucho más del estilo que ellos de tienen. La cultura de ellos. Claro, porque es cultural también. Y de hecho nos pasa en nuestro mismo país, si nos vamos más hacia el sur, se ocupan instrumentos más de la zona. Sí, claro, como, no sé, acordeones, Claro. se tocan como rancheras, parecen rancheras mexicanas. Claro, Pero todo tiene un límite, ¿eh? Yo creo que todo tiene un límite, ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, no sé, de rock pesado cristiano. yo creo que para escucharlo personalmente puede ser, porque hay gente que prefiere ese tipo de estilo de música y está en su libre albedrío. Pero dentro de la iglesia yo creo que tiene que ser una alabanza que sea cristocéntrica primeramente
y que también apacigüe, calme nuestros corazones, que le podamos entregar la adoración a nuestro Señor, reconociéndole en la alabanza que Él es lo primero y Él es la fuente de nuestra vida. Y yo creo que en eso se debe basar Claro. nuestra adoración como iglesia. Claro, pero ahí tenemos un conflicto generacional, porque yo creo que la alabanza no es solamente lo que se escribe, sino que también el tipo de música que se toca. O sea, es un packaging, es un paquete Claro. completo de música, de armonía, de acordes, más la letra. Y yo creo que una música que te altera, una música que te hace que tu dopamina y que todos tus sentidos se alteren, no creo que sea una música que nos llame a la tranquilidad y a la paz. En ese sentido yo pienso, puede ser también una brecha generacional, Sí, que no sería adecuada para escuchar ni siquiera como de manera personal. Yo creo que todo tiene un límite, y el límite es establecido como el criterio. El criterio y se establece en los balances, ujú, que no son ni los extremos. claro, Nunca son los extremos. tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio con respecto a eso. Bien. Hablemos entonces de los coros. Hablemos de los coros pentecostales. No necesariamente estamos hablando, ¿cierto?, del himnario. Porque ahí el himnario como que nos iríamos décadas más atrás. Hablemos de los coros tradicionales pentecostales, estos coritos que son muy armónicos, que se utiliza bastante instrumentación también, son bastante alegres, son como de júbilo. Eh, ¿Cuál es la característica del coro? Que es una alabanza más rápida, una canción más rápida, que incluye, bueno, movimientos de palma más como Sí. alegre y repetición de... Son letras sencillas. Claro, repetición de las mismas frases. Son letras sencillas Corta. y cortas y repetitivas, que lo que hacen es animar, ¿cierto?, Claro. al pueblo. Claro. Bien. Cuando nos pasamos al worship, ¿de qué el worship habla? ¿Son así de superficiales o son un poquito más desarrollados? Yo he sentido, obviamente descartando cierta alabanza, por supuesto con el criterio que estábamos hablando, que en el sentido del worship es más reflexivo, es más de una conexión cercana con Dios, como de intimidad. Eso he sentido Claro. yo, ¿Sabes qué yo siento con el worship? No con todo el worship, porque Sí. también lo tenemos que seleccionar. por supuesto. Lo que yo siento con el worship es que habla más de la persona que de Dios. Sí, Que habla más de cómo se siente la persona que alabar a Dios. Me pasa que con los coritos antiguos era más adoración, exaltación a Dios que hacia la persona. Los worships son más de cómo me siento, lo que necesito, el estado que estoy viviendo, lo que estoy pasando, las tribulaciones, los problemas, no sé, la emoción, bla, bla, bla. Y eso obviamente llama la atención por supuesto. porque a todos nos toca. O sea, ¿quién no podría cantar alguna canción donde estemos diciéndole a Dios que estamos pasando por una prueba, que estamos mal, que estamos tristes, que no sé qué, que necesitamos de Él? Pero el porcentaje mayor es hablar de la persona, de lo que siente la persona, más que alabar a Dios. En cambio, el coro es al contrario. Es full exaltación a Dios, alabanza a Dios, palma a Dios, al Cordero de Dios, a todo lo que es Dios. Sí. Ahora, llevándolo a los tiempos más modernos, ¿cómo podemos equilibrar eso? Bueno, no es por ponernos en un pedestal ni nada, pero dentro de de la dinámica de nuestra iglesia existe esta mezcla. Entonces, cantamos coritos más alegres, más efusivos ciertos domingos. Y y en la parte como de adoración tocamos ciertas canciones worship, siempre y cuando estas canciones sean cristocéntricas. Entonces que se hable de Dios, de Cristo, porque también hay alabanzas worship que en ningún momento mencionan a Dios, pero están relacionadas con el mundo cristiano. Entonces ponen al ser humano en el centro, claro, y empiezan a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que estamos pasando, y ni siquiera de una pincelada dicen Dios, en ningún momento lo nombran. Entonces, para entender, lo que tú estás diciendo que no tiene que ver con el género, tiene que ver con La letra. con la letra en sí, Sí, donde no se nombra a Dios. Incluso podría parecer una canción romántica. exacto. Que De le hecho, está una hablando balada. un amor. Sí, una balada. Una pareja, Sí. claro. De hecho, respecto a esto mismo, el otro día estábamos hablando con mi hermana en la casa de que hay canciones que son mundanas, como de reggaetón, de otro tipo de género musical, donde los autores de estas canciones han dicho que escribieron estas canciones para Dios,
Pero si uno las escucha, yo se la podría dedicar a mi mamá, a mi pareja, y está muy por fuera de lo que es reflexionar respecto al mundo cristiano. Entonces, claro, dentro de esa misma categoría entran estas canciones que son que no se menciona en ninguna parte a Dios. Y yo creo que eso es lo fundamental, debe ser lo primordial dentro de una adoración a Dios, porque estamos adorándolo a Él. Claro, una de las cosas que yo siempre he discutido y he conversado con personas es que el tema del neopentecostalismo, que es identitario solamente de un grupo de iglesias, que no es, el neopentecostalismo no es una evolución del pentecostalismo, es otra rama paralela que nace, ahora que se haya pasado mucha gente del pentecostalismo para allá, eso es otra cosa, pero es una rama paralela que nace. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que es un paquete completo, no es solo la música. Claro. Es la música lo que se predica, normalmente es una predicación hacia hacer sentir bien a las personas, que las personas se vayan contentas y alegres del lugar, sabiendo que son campeones, que van a ir a enfrentar el mundo, que van a ser exitosos. Prosperidad. Claro, que van a recibir mucha bendición, Claro. que Dios tiene un propósito grande, que tiene que ensanchar sus graneros para recibir la bendición, que se abren portales, un montón de cosas, porque eso más la iluminación, más el tipo de estructura de construcción del templo, más todo, la vestimenta, o sea, es un paquete completo, ¿no? Sí. No es que la música genere ese ambiente, sino que la música se presta para una forma de hacer iglesia, Sí. ¿ya? Exacto. Ahora, si tomamos solo la música y lo llevamos a una iglesia de sana doctrina y elegimos con pinzas canciones que son cristocéntricas, que los que escribieron las canciones no están dentro de una iglesia considerada con doctrinas un poco extrañas, por no decir herejías, si consideramos eso, entonces estamos de acuerdo que estamos hablando también de adoración Sí. y adoración a Dios, Sí. aunque suene moderno. Aunque la alabanza no sea la convencional, la que siempre se escucha, sí, por supuesto. Porque digo lo siguiente, lo mismo, o sea, hay personas que piensan que Marcos Witt es moderno, hay personas que piensan que Marcos Barrientos es música moderna, o no sé, o Danilo Montero, toca música moderna, pero tienen 30 años, 40 años. Claro. Entonces, ¿dónde está el corte de lo que es música moderna y lo que no es música moderna? ¿Cómo ves hoy día tú estas grandes bandas que existen en el mundo cristiano que están haciendo música del género cristiano? No necesariamente música para Cristo, pero sí del género cristiano. Bueno, bueno, ahí nosotros igual hemos investigado harto respecto a cuáles son las bandas que sí tienen sana doctrina, de que sí están adorando a Cristo. Porque, bueno, no, también podemos poner de ejemplo lo que pasó con Jesús Adrián Romero. O sea, él sí adoraba a Cristo, adoraba a Dios, pero hoy en día ni siquiera se considera parte de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, también hay que tener cuidado con ese tipo de bandas que uno escucha quizás, que también tienen ahí, si uno investiga un poco y destapa, tienen sus cosas medias extrañas, medias tránfugas. Y también iba a mencionar, que me hizo recordar, que hay iglesias que incluso tienen bandas de músicos que no son cristianos. Buen punto. Que se suben a tocar y ellos no creen en lo que están tocando. Entonces yo ahí también encuentro que existe un gran quiebre de todo. Y también hay iglesias donde a los músicos se les paga por tocar. Sí, entonces, también. por lo tanto, hacen un casting Es un concierto. de los mejores músicos, y esos son los que reclutan. Ese es un buen punto. Sí, yo conocí esa experiencia de iglesias cristianas, Sí. evangélicas, donde los músicos, algunos de sus músicos no son cristianos, Sí. pero son buenos músicos. Sí. Entonces los invitan a tocar. Sí, es curioso eso. Yo tengo una anécdota con respecto a eso. Nosotros una vez fuimos criticados abiertamente por la música que tocamos acá en la iglesia. Y yo fui invitado a una de esas iglesias donde fui criticado. Y en esa iglesia, fuimos los dos, creo. En esa iglesia donde fuimos criticados, estaban tocando canciones de Jesús Adrián Romero. En el momento peak de las funas en internet A Jesús Adrián. a Jesús Adrián Romero, que se había declarado que Dios no era el Dios que todos creemos que Sí. es,
que en realidad las palabras de Dios en ciertos casos es un poco excesiva, no es lo que Dios quería decir, y un montón de cosas, ¿no? Que teníamos que redescubrir al nuevo Dios que según no era el Dios que está en la Escritura. Entonces en ese momento mismo, y yo decía, bueno, ¿dónde entonces está el criterio? ¿Por qué para un lado sí, pero para otro lado no? ¿Por qué para un lado tan sagrado y para otro lado manga ancha, ¿no? Que eso también pasa. También, otra cosa importante dentro de la música es el tipo de identidad que tiene la misma iglesia. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos de todo. Tenemos hartos jóvenes, pero también tenemos personas de la tercera edad. ¿Cuál sería entonces la solución a todo esto? Porque esto tenemos que hacer convivir, ¿no es cierto?, las diferentes generaciones. Yo creo que para no dañar a ningún hermano de la iglesia y tampoco para ser piedra de tropiezo para quien se viene incorporando o incluso quien lleva muchos años y que porque los jóvenes son parte del coro, entonces ahora no vamos a tocar ninguna alabanza que sea más antigua, yo creo que debe existir un equilibrio, porque siento también que no es justo encerrarnos solamente en un estilo musical, hablando de nuestra iglesia en particular, considerando de que nosotros también le tenemos amor a esos hermanos. Entonces es como obligarlos a que les guste nuestro estilo musical, el estilo que nos gusta a nosotros. Entonces yo creo que debe haber un poco de diversidad, porque somos todos distintos, todos escuchamos alabanzas cristianas distintas. Quizá a algunos les gustan más las alabanzas que son más reflexivas, para llorar, para, no sé, como dicen en el mundo de la playlist, para hacer aseo, que son puras músicas y cebollentas. A lo mejor hay hermanos que les gusta ese tipo de música, pero van a haber otros hermanos que les gusta la música más de gozo, más así como para activarse en el día. Y yo creo que debe haber ahí una diversidad porque, como digo, somos todos distintos y debemos adaptarnos los unos con los otros para así también llevar la iglesia en conjunto. Claro, ¿qué te pasa cuando ves a un joven quinceañero o una jovencita quinceañera adorando, cantando, remolineando un coro antiguo? Lo encuentro hermoso porque también es parte de nuestra cultura, o sea, es parte de nuestras costumbres. Como chileno, esta tradición. Claro, hasta le hicieron ahí en un programa de televisión, le hicieron ahí una parte una parodia. Claro, para reírse de nosotros. Entonces eso significa que claro, que la iglesia cristiana ha estado por muchos años y ahí tocaban alabanzas que se tocan en la iglesia, no sé si remolineando, pero de ese tipo de alabanza. Entonces yo digo, también es parte de nuestra identidad. Aunque nosotros seamos más jóvenes y seamos más chicos, es parte de lo que somos y es parte también un poco de recordar a quienes han levantado por muchos años la iglesia cristiana. Es un excelente punto. Yo creo que también lo mismo. Pienso que es fácil eliminar todo lo antiguo considerando que todo era malo. Claro. Pero no es así. No es así. Ahí nosotros tenemos que respetar todos nuestros antepasados evangélicos que con humildad, con pocos recursos, a veces con poca educación, finalmente le hicieron crecer la iglesia en Chile. Exacto. Una de las cosas que yo creo que son importantes y necesarias es cultivar también y preservar las raíces nuestras, y no pensar que todo lo antiguo fue malo, y traer a la memoria las canciones antiguas, el culto antiguo, el pentecostalismo tradicional que fue levantado con mucho esfuerzo, con pocos recursos. Sí. Con poca educación, pero creció la iglesia en Chile y gracias a ellos nosotros hoy día estamos acá. Exactamente. Hay una base que creció y gracias a eso nosotros hoy día estamos acá. Entonces es fácil de un día para otro borrar todo eso, pero creo que no es el camino correcto. No, yo tampoco. Yo ahí sí estoy de acuerdo con usted porque no encuentro que sea la forma correcta de llevar una iglesia, considerando también que en algún momento nosotros vamos a envejecer y nos va a pasar lo mismo. Quizás claro. Nos borren todas las canciones worship y exista otro movimiento. Y no sé si también nosotros quisiéramos eso, porque uno se esfuerza también, y no estoy hablando solamente de, o sea, en el sentido de que, ay, es algo nuestro, porque yo sé que es para el Señor, pero también uno ensaya, practica, perfecciona ciertas cosas, y yo creo que también es un legado que uno va aprendiendo, entonces uno también tiene que recordarlo con cariño y también hacerle
ese como homenaje, por así decirlo, aunque sabemos, repito, que las cosas son para el Señor. Dos temas que te quería preguntar que es normal que ocurra en nuestra iglesia y no lo vamos a ocultar. O sea, tenemos que hablar de este tema. Uno es, podemos tener un listado de canciones, ¿cierto? Un set list muy tradicional, muy sagrado, muy pentecostal, pero el coro una división tremenda, Sí. problemas, murmuraciones, ego, divisiones, y eso yo personalmente lo he visto mucho en la iglesia. O sea, Sí. no es algo que puntual, es algo bien recurrente y Sí. bien general, sobre todo los coros más grandes, ¿no? Sí. Pero pareciera que ese no fuera el problema. El problema es la música que se toca, no quienes tocan Claro, y la claro. condición moral y espiritual de los que tocan. Exacto. Como que ahí nadie interviene. Exacto. O sea, sí, yo lo he visto varias veces, no sé, yo puedo estar peleada con usted, pero en esta iglesia no se tocan canciones contemporáneas y nosotros podemos no hablarnos, pero sí tocar cierto tipo de música. Entonces ahí ya va un todo, porque yo creo que primeramente el coro tiene que estar unánime, en un solo espíritu, tienen que estar orando constantemente, ¿cierto? Tiene que estar... las alabanzas tienen que estar aprobadas tanto por el pastor como por este grupo de coro, porque quizá al pastor también se le pueden pasar cosas. Si el pastor también es humano, entonces quizá una alabanza puede hablar de Cristo, pero ese grupo tiene algunas declaraciones que no se acercan a lo que nosotros creemos, entonces también el coro puede interferir en ese caso. Entonces yo creo que es un todo, y además tienen que estar los unos con los otros bien y desearse el bien, amarse los unos a los otros, no tener estos conflictos y ya pueden tocar la música que sea. ¿Buscamos nosotros perfección en los coristas o que los coristas adoren, como dice la palabra, en espíritu y verdad? Cuando hablo de perfección, hablo de perfección musical. Claro. Bueno, en nuestra iglesia igual ha sido un tema que hemos tocado harto porque los chicos son bien autoexigentes. Entonces, cuando una nota no les sale o algo les sale mal, de repente ponen cara o se dice, a sí mismos se tratan mal, no hacia los otros, pero... y se sienten mal y yo los miro y trato de hablar con ellos también, como usted también lo ha hecho, de decirles que al final lo que estamos haciendo es para el Señor, estamos adorando al Señor. Si bien todos los días buscamos perfeccionarnos, y yo sé que los chicos también practican en sus casas, practican los instrumentos y tratan de perfeccionar ese instrumento para el Señor, muchas veces nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Entonces, lo más importante aquí es, no importa si me equivoqué, estoy dando lo mejor que puedo, pero estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante. Ahora, por el contrario, cuando tú ves una persona de la tercera edad cantando con sus ojos cerrados una canción worship, ¿qué te pasa? También me parece hermoso, porque así es como yo veo como las diferentes generaciones pueden convivir y se pueden amar dentro de una iglesia sin ser familia en particular. O sea, por ejemplo, yo puedo ver a los hermanitos que se sientan ahí atrás, que son de la tercera edad, que alaban al Señor de una manera cuando escuchamos canciones más nuevas y se derrama el Espíritu Santo y yo ahí digo, claro, porque no tiene que ver el tipo de canción, porque nosotros los seres humanos somos los que encasillamos las cosas y les ponemos género y les ponemos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo se derrama y viene cuando Él quiere. Entonces podemos estar cantando una canción, un corito, podemos estar cantando una canción worship y va a venir igual el Espíritu Santo, porque no depende de nosotros ni de la canción que estemos cantando. Claro, también hay un problema que se encasilla o se coloca en el mismo saco a todas las canciones modernas como worship. Y resulta que no es así. Nosotros, por ejemplo, tocamos muchas canciones en espíritu y en verdad, de la IBI. Sí. Que la IBI es una iglesia bautista, Miguel Núñez, ¿cierto? O sea, realmente una iglesia bastante de sana doctrina. Y eso también, algunos dicen, oh, eso es worship, eso es como del mundo, y no sé claro. qué. Y no es así, porque hay extremos, o sea, hay música que sí es catalogada completamente en un estilo, dentro de un paquete, como dije, neopentecostal, que apunta a ese público, y hay música moderna, que no necesariamente es worship, pero se encasilla toda la música moderna como worship.
Ese también es un problema. Sí. Una de las temas que yo vi siempre era que el pastor tenía que elegir todas las canciones. Las tenía que leer y decir, ok, estas son. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que quizá en un principio en una iglesia que es pequeña o que el coro no tiene, está, por así decirlo, la iglesia está recién empezando, entonces se están alineando a una doctrina, sí, efectivamente debería el pastor hacer ese trabajo, pero una vez que ya el coro tiene tiempo, están recibiendo de la palabra del Señor, se supone que independientemente ellos también están buscando la palabra del Señor, aprender más de Él. Deberían al revés presentarle, mire pastor, nosotros hemos según lo que hemos aprendido, esta y esta canción deberíamos incluirla no sé, pues para aprenderla en los próximos ensayos y después incluirla dentro de una reunión general. Bien, como este programa se llama Fe de Ratas, te quería preguntar a ti qué error has cometido con respecto a este tema de la música en general, ya sea en esta congregación o en alguna otra comunidad de fe. Bueno, yo estuve mucho tiempo en iglesias que eran más pentecostales de esa línea, que en donde se tocaban puros coros más antiguos. Entonces, claro, cuando me uní a esta iglesia y vi que tocábamos canciones más contemporáneas, más worship, cuando el pastor nos dijo al coro que teníamos que incluir coro, yo igual dije, no, yo sentía, según yo, que no era del Señor porque como la otra iglesia había tenido malas experiencias, porque además es un todo, las iglesias pentecostales es lo mismo que la es como, no todas por supuesto, pero es una cultura. Claro, la cultura que tienen es que yo me tenía que sacar los aros, desmaquillarme, no cortarme el pelo, un montón de reglas sobre mi apariencia física. Y eso lo asocias también a la música, al paquete completo. Claro, entonces yo decía, una vez que nosotros incorporemos los coros, después ¿qué viene? No voy a poder venir con jeans, voy a tener que venir con falda. Entonces yo decía, claro, vamos a perder como la identidad de los jóvenes, que yo pensaba que era algo juvenil. Pero no, es algo ni siquiera de los jóvenes, es algo que Dios nos da la libertad para poder ser y estar en la casa de Dios como nosotros nos sintamos cómodos. Y Él va a ir haciendo ese trabajo de ir corrigiéndonos las cosas que nos tiene que corregir. Sí, yo también me di cuenta de esa resistencia que hubo en el coro al comienzo, al no entender lo que se estaba buscando y quizás se estaba pensando en un paquete completo, ¿cierto?, de una identidad cultural distinta a la que tenemos hoy día nosotros acá en nuestra congregación. Que digo, no es ni la mejor ni la peor, no. Estamos perseverando y aprendiendo, pero claro, estamos también aprendiendo de los errores del pasado, no podemos volver y cometerlos, ¿no? Claro. Esa es la idea. Mi fe de ratas tiene que ver con eso también. Yo en un momento sí pedía todas las canciones hasta que un día me di cuenta, dije, a ver, si hay un encargado de coro, si yo veo que hay un coro que se reúne, que ensaya, que buscan del Señor, que se juntan a orar, se juntan a aprender la palabra de Dios, o sea, en un momento tengo que también dejar que ellos actúen por sí solos y yo solamente darle ciertos lineamientos. Claro. Y cambié mi forma de guiar, digamos, a la iglesia en el sentido del coro, por eso, donde establecimos unas reglas, ¿cierto? Sí. Dijimos, primero, canciones que no sean escritas o de autoría de grupos que estén asociados a herejías contemporáneas, como cuadridimensión y todas esas cosas, ¿no? Sí. 1, check. Segundo, que sean cristocéntricas. O sea, que alaben a Cristo, alaben a Dios, alaben al Dios Trino. No que hablen de la persona. Eso es para el auto, para la casa, súper bien. Pero cristocéntrica. El día domingo es adoración y exaltación a Dios. Por supuesto. ¿Ya? Y en especial a Cristo, que es el digno de ser adorado y alabado, ¿no? Segundo tema. Y 3, que sea equilibrado. O sea, que tengamos un mix de canciones donde cantemos canciones antiguas, cantemos canciones más antiguas todavía y canciones modernas en diferentes partes de la liturgia y del culto, pero que siempre estemos alineados también a lo que se va a predicar. Claro. Asociado a lo que se va a predicar o al momento. Si es Santa Cena, bueno, buscar alabanzas de ese tipo, ¿no? Y eso creo que es un buen equilibrio. No es el perfecto, pero me parece que es el camino. Me parece que es el camino para transicionar entre las generaciones. Claro. Porque si no, si hacemos lo contrario,
vamos a tener que, una de las dos generaciones, vamos a tener que cancelarla. Claro, O sacamos a los jóvenes, mantenemos los mayores, o sacamos a los mayores y nos quedamos con los jóvenes. Pero ambas cosas no podrían subsistir bajo un ambiente, ¿cierto? Y una cultura identitaria de una iglesia particular, claro, sí, ¿cierto? correcto. ¿Cuáles serían tus últimas palabras entonces para este podcast? Ahí mirando la cámara tuya. Yo les diría a los coros y a las iglesias que nos puedan estar mirando que al final se saquen un poco el tema de ser tan autoexigentes con uno mismo, primeramente, porque eso le hace mucho daño a uno mismo, a la persona. Al final estamos haciendo las cosas para Dios y Dios ve nuestro esfuerzo y nos va a recompensar por ello. Que no importa si nos equivocamos o como una vez bien el pastor decía, que te suba y toque una pura tecla en el teclado toda la reunión, no importa, porque lo estás haciendo para Dios y eso es algo importante. Y segundo, también, que no importa tampoco qué tipo de música vayas a tocar dentro de tu iglesia, siempre y cuando esta música alabe a nuestro Señor, porque eso es lo que buscamos en todo momento, incluso con este podcast. Muy bien, bueno, estamos terminando este capítulo, muy interesante, gracias Valentina, es un tema que es muy recurrente y suscríbase, ayúdenos suscribiéndose y habilitando la campanita para que reciba la notificación. Nos vemos en un nuevo capítulo de el podcast Fe de Erratas. ¡Chao! Saludos, chao, que estén bien.